Pues buenas tardes a todos los asistentes y los que nos veáis en diferido. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Gabriel Illescas, que bueno, ya contará algo sobre él, pero también, entre otras cosas, ganó la competición RoboTrader en la modalidad de mejor gestión del riesgo del IBEX en el 2017. Ya han pasado 5 años desde Sí, sí, ha entonces. llovido mucho. Buenas tardes a todos y a todos los que nos veis en diferido por YouTube. Os mando un abrazo enorme y os doy la bienvenida a mi ponencia de este año de RoboTrader. 2022 se titula Trade Construction, cómo potenciar los sistemas de trading empleando opciones y espero que os guste y bueno, bueno, vamos poquito a poco y os voy a dar mi contacto y todo. Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a RoboTrader. Aquí tenéis mi Twitter en el que podéis seguirme. Tenéis un link al canal y aquí está mi correo electrónico por si tenéis alguna duda o surge cualquier consulta, me podéis escribir aquí. Esta es mi marca personal, Investing Models, la llevo desde hace mucho tiempo y bueno, me gustaría seguir conservándola mucho tiempo y seguir aquí, pues eso, presentándoos nuevas cosas y nuevas ideas para vuestra operativa y sobre todo ayudar a la gente que quiere concursar en RoboTrader año tras año para llegar a su meta y a su sueño, ¿no? Que yo lo cumplí y bueno, y os apoyo y os mando pues eso, un abrazo muy fuerte. Pues vamos a comenzar hablando de la guerra. Realmente llevo ya casi 3 años con esta frase, que RoboTrader celebra la vida y este año no podía por menos que seguir manteniéndola. Eh, Quiero hacer un llamamiento para que impere la razón, cese la violencia y Rusia abandone sus hostilidades. Estas son fotos mías en Kiev, son fotos de cuando estuve, ahora pues es un par de años, una ciudad increíble, gente maravillosa y bueno, pues temo mucho cuando vuelva como va a estar y bueno, yo espero, ya os digo, que todo esto cese y le voy a dedicar mi ponencia a las personas que han decidido quedarse a luchar para no ceder un palmo de terreno al enemigo. Vended caras vuestras vidas y no dejéis que os pisoteen porque es injusto todo lo que está pasando. Y nada, desde aquí os mando un abrazo muy fuerte a todos nuestros amigos traductores que teníamos allí y gente que ha tenido que salir del país. Bien, pues voy a hacer siempre comienzo con una pequeña reflexión sobre mis ponencias en el concurso. En 2015 pues estábamos en San Sebastián de los Reyes. En 2016 montamos una pequeña oficina en Franco Rodríguez. Cuando me conozcáis, preguntadme la historia del muro del dinero, del papel, compramos papel y empapelamos la habitación con billetes de $100, era precioso el papel. En 2017 nos mudamos a Cexco, en Coslada. En 2018 aterrizamos en Velázquez. En 2019 estuvimos en Santiago Bernabéu. 2020 nuevos ministerios, ¿vale? Aquí fue cuando ya me pasé a trader de petróleo y bueno, me pasaron cosas maravillosas. Y luego en 2021 y lo que va de 22, pues sigo en la administración pública, una labor que me encanta, tiene poco que ver con los mercados, aunque sí con los números, porque me dedico a cosillas también que tocan bastante números. Y bueno, y contaros que tengo un proyecto en camino, va por un 20%, no va un poquito más, yo creo, un poquito más avanzado. Y espero que haya suerte y en 2022 pues voy a cumplir otro de mis sueños. Es un proyecto apasionante en el que un equipo multidisciplinar de personas se han embarcado y me haría mucha ilusión poderos decir el año que viene que lo he conseguido. Porque realmente en la vida lo difícil se consigue y lo imposible siempre se intenta. Esta frase se la escuché al Jota, que es un amigo de aquí de Buitrago de Lozoya, de mi mujer, que tras quedarse ciego, pues se ha puesto a competir en triatlón y tiene ya un palmarés increíble. Este chico es un verdadero ejemplo de superación y de coraje y os voy a dejar un link aquí en los materiales de la ponencia para que leáis su historia y si alguna vez tenéis la oportunidad de ir a una de sus charlas, es increíble. Como una persona, pues eso, pierde la vista, pero no pierde la esperanza y continúa luchando por sus sueños, ¿no? Y es un triatleta, pues de fama mundial, ¿no? Y va por ahí por todo el mundo defendiendo, pues eso, su valía. Así que stay tuned for the next episode y nada, ya os contaré qué estamos tramando y qué estamos cocinando.
Y en 2025 en Wall Street siempre ponía fotos de archivo y este año he puesto la mía de cuando estuve en Wall Street. Así que bueno, seguir soñando y a seguir avanzando en la vida. Comenzamos. Si haces, eres criticado. Solo si te equivocas, triunfarás. Cuando innovas, creas un nuevo camino. Solo si sueñas, llegarás a ser leyenda. No solo hay que soñar, al día siguiente tienes que trabajar duro y pelear por tus sueños. Voy a daros un pequeño disclaimer. La información o opiniones expresadas en este seminario son diseñados exclusivamente para proporcionar información general y no están destinadas a proporcionar asesoramiento sobre inversiones ni recomendaciones personalizadas relativas a una o más operaciones en instrumentos o productos financieros. La información sobre el rendimiento pasado de una estrategia de inversión jamás garantiza ni son indicativas de los resultados futuros. La tecnología que he empleado para esta ponencia, pues he empleado la plataforma Multicharts. Os voy a poner perfiles de riesgo sacados de la TWS, de Trader Workstation, de Interactive Brokers, muy útil. Y como data provider he empleado TradeStation. No recibo ningún beneficio de estas plataformas, pero son las que he empleado para el estudio y quiero que quede claro, pues eso, porque ayuda mucho en nuestro día a día. Aquí os dejo un enlace a los materiales, que os lo voy a pasar también por el chat para que podáis ir siguiendo la ponencia y si lo queréis ir descargando, os lo paso por aquí. Bien. Bueno, pues ¿qué objetivos tiene esta ponencia? Pues dar un paso más en la comprensión de lo que es el trading, abrir un poco más el abanico de posibilidades, si ya era grande, pues abrirle un pelín más de este apasionante mundo y emplear distintas herramientas para obtener algo que es fundamental en esta ponencia, una reducción radical de la volatilidad en nuestras curvas de equity o de ganancia y una reducción drástica del riesgo, sin una merma de incluso potenciando el rendimiento. Bueno, esta ponencia supone salirnos otra vez de lo convencional, ¿vale? El concepto Think out of the box. Y otro de los objetivos será adentrarnos en un increíble mundo, que son las opciones financieras, en el que llevo tiempo formándome y operando con ellas. Son fascinantes, pero bastante complejas, ¿vale? Las estudiaremos desde un punto de vista práctico, pero antes vamos a comenzar con unos pequeños sabios consejos de trading, ¿vale? El primero de ellos es Be Extremely Open, de Ray Dalio, ¿vale? Sé extremadamente abierto de mente para entender todo, exceptuando la paella con chorizo, ¿vale? Según dice Roberto, que es una de sus famosas frases, porque es una aberración culinaria, ¿vale? Bueno, después del chascarrillo y de la broma, viene una famosísima frase que nos dio Óscar Cajigas, que nos dijo que operáramos en diario. Decía, opera en diario. En este caso a Roberto y a nosotros, subir de time frame, ¿vale? Operar en base diaria, reduce estrés y reduce una serie de cosas y bueno, y no quiere decir que se opere menos. Las ventajas son mayores, tiene una serie de cosas añadidas que a lo mejor quizá gracias a la edad estoy experimentando y os traslado este consejo que me parece magnífico y bueno, creo mucho en él, ¿vale? De Larry Connors, sus libros maravillosos, Buy the Fear, Sell the Greed, ¿vale? Me parece un consejo increíble. Parte de las estrategias que vamos a ver hoy, de los sistemas que vamos a ver hoy, están basadas en sus ideas y no me cuesta decirlo que sus libros están plagados de ideas magníficas y va a ser uno de los actores principales de lo que vamos a hablar hoy. Otro sabio consejo de trading viene en un artículo maravilloso que escribió en el volumen 40 hace 2 meses Perry Kaufman, en el que repasa 50 años de lo que ha aprendido en los mercados. Este artículo lo podéis encontrar en los materiales, ¿vale? Para los que queráis profundizar y los que queráis, pues eso, leéroslo, lo podéis encontrar allí. Es magnífico, ¿vale? Y bueno, os voy a ir traduciendo un poco. You cannot eliminate risk, o sea, no puedes eliminar el riesgo. You can move it around, lo puedes mover,
¿vale? Pero es como un guacamole, dice, you push it down, dice, lo aprietas por un lado, pero sale por otro, ¿vale? Y lo antes que aprendas esta lección, lo vas a hacer mejor controlando el riesgo, ¿vale? También dice que los reguladores no han aprendido el concepto de riesgo. Otra de las cosas que dice, que es súper importante, es que a trend system will have many small losses and a few big wins. Dice, un sistema de trading tendencial va a tener muchas pequeñas pérdidas y muy pocas operaciones grandes, ¿vale? Vive de la operación grande. While mean reversion strategy, mientras que una estrategia de mean reversion va a tener muchas small profits, es decir, muchas pequeñas ganancias y unas cuantas pérdidas gordas, grandes, ¿vale? Y no puedes tener las dos, es decir, o es trending system o es mean reversion system, ¿vale? Quizá en un futuro desafiaremos esto, ¿vale? De que no puedes tener las dos, pero bueno, ya lo veremos en siguientes ponencias. Y nada, y como colofón dice, learn to accept risk and manage it. O sea, aprende a aceptar el riesgo y a manejarlo. Un simple sistema puede hacerlo, ¿vale? El artículo no tiene desperdicio, si lo bajáis de los materiales es magnífico y vais a entender muchas cosas de trading y hace un repaso brillante de ello. Bien, nuestro punto de partida de hoy, pues como siempre nuestro punto de partida pues siempre es un sistema de trading, ¿vale? Podemos definir un sistema de trading como un conjunto de reglas objetivas de entrada y salida al mercado que nos permite explotar una ventaja estadística obteniendo un rendimiento a lo largo del tiempo. Lo más importante de un sistema de trading es esa ventaja estadística, ¿no?, que aprovechamos del mercado. Esa ventaja de ser objetiva, medible y recurrente a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué tipos de sistemas existen según el movimiento del precio? Javier, Teresa, ¿alguien me ayuda? Nacho. De mean reversion o de momentum, tendenciales. Sí. De estacionalidad. Vale. De pair trading o market neutral. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, vale, has avanzado muchísimo, ¿vale? Yo os voy a presentar solo dos, ¿vale? Dos sistemas hoy, pero bueno, que muy bien, muy bien, muy bien avanzado. Yo metería más tipos de sistemas, pero bueno, hoy vamos a resumir y basados en el movimiento a ti, en el movimiento del precio, tenemos sistemas tendenciales en los que ante un impulso del precio, este tipo de sistema entra a favor de ese impulso, llamemos tendencial, momentum, rupturas, ¿vale? Tienen un número de aciertos bajo y un ratio de ganancia de pérdida alto, es decir, por cada vez que perdemos ganaremos 1 a 3, ¿vale? 1 a 2, 1. Suelen ganar bastante, vamos, cuando ganan mucho, pero suelen tener una racha de perdedoras alta. Sistemas antitendenciales, en los que ante un impulso del precio, este tipo de sistemas entran en contra del impulso, tienen un número de aciertos alto, superior al 60%, y un ratio de ganancia-pérdida bajo. Es decir, lo que nos decía Perry Kaufman es cierto, es decir, ganan muchas veces, pero poquito, y cuando pierden, pierden mucho. Bueno, pues vamos a buscar uno de cada uno para la ponencia, ¿no? Os he puesto aquí la imagen de Misión Imposible, porque realmente a veces es Misión Imposible. Bien, pues vamos a trabajar en base diaria, siguiendo el consejo de Óscar Cajigas. Vamos a emplear el universo de acciones del SP100. Lo podría haber aumentado y tal, pero bueno, tampoco me hacía falta, lo vais a comprobar. Vamos a crear dos sistemas de portfolio. ¿Qué es un sistema de portfolio? Aquel que tiene las mismas reglas y los mismos parámetros para un conjunto grande de activos. Estos sistemas tienen características especiales. Bueno, hay gente que dice que son más robustos. Bueno, para mí tienen ventajas, ¿vale? No han sido descontadas comisiones y deslizamientos. Esto es bastante importante que lo sepamos desde el principio, aunque luego vamos a ver los BMOs que tienen. Este es el primero de los sistemas que os presento, ¿vale? Aquí tenemos una curva de equity, nuestro primer sistema, en este caso tendencial, ¿vale? Vemos cómo tiene rachas y picos en los que pues, aprovecha mucho o trata de capturar muy bien el movimiento del precio.
Sobre todo entra en rupturas, ¿vale? En rupturas es un sistema de ruptura de canales muy sencillo, lo puede programar cualquier persona que empieza y parece mentira que tire tan bien en varios activos, ¿no? Y que funcione tan bien, ¿no? Obviamente yo he cogido un conjunto grande de activos y buscaré potenciar a través de otras cosas esta curva, ¿no? Veamos un poco las estadísticas. Tiene un net profit desde 2010 de 372.000. Tiene un profit factor de 1,73. Y si nos fijamos en las estadísticas, el percent profitable, o sea, es decir, el porcentaje de ganadoras, está en torno a un 41,74%, es decir, menos del 50%, y tiene un ratio average win, average loss de un 2,42%, ¿vale? Estas dos características hacen que sea un sistema ya tendencial, ¿vale? Tiene características de tendencialidad. Bajo porcentaje de acierto, alto ratio de cuando gana, y luego vemos que tiene un average trade de 154,40. Quitándole comisiones y deslizamientos, podría llegar a ser operable, ¿vale? Este sistema. 2.415 operaciones. Esta sería la curva de equity de nuestro segundo sistema antitendencial. Vemos ahí bastantes curvas feas al final, ¿vale? Provocadas pues, por lo que decimos. Los sistemas antitendenciales tienen ese pequeño problema, que cuando estás cogiendo un cuchillo que cae y te puede cortar. Entonces, os las he querido dejar, pues, antes se puede intentar filtrar mediante algunas técnicas, pero no puedes eliminar el riesgo, ¿vale? Entonces las he dejado ahí para que veáis cómo es una típica curva antitendencial. Tiene un net profit de $271.000, tiene un profit factor de 1,19, prácticamente 1, no es un grandísimo profit factor. Tiene un porcentaje de ganadoras de un 65%, 65,8%, y tiene un average trade de unos $18. Esto es bajo, ¿vale? Es realmente bajo, pero bueno, también hace un grandísimo número de trades, hace unos 14.639 trades. Quizás si hubiera reducido el número de activos de la cesta y me hubiera quedado con aquellos activos con mayores características antitendenciales, estos ratios hubieran mejorado, pero bueno, tampoco era el objetivo, simplemente era el objetivo de coger dos ideas, ¿vale? Y vamos a potenciarlas. Bien, vemos cómo tiene un ratio win-loss de 0,62, ¿vale? Es decir, 1 a 0,62, que estas características lo hacen antitendencial. Unimos ambos sistemas, ¿vale? Eso nos lo permite el software de multicharts, unir distintos sistemas y distintas ideas, y obtenemos esta curva, que bueno, no es ni tan buena ni tan mala como las dos, simplemente mejora en algunos aspectos, ¿vale? Ya no tenemos esos cuchillos tan amenazadores y ambos sistemas se compensan. El net profit, pues obviamente suele ser la suma de ambos, ¿vale? Tenemos un profit factor de 1,32, que más o menos suele ser la suma de ambos también. Y vemos cómo el porcentaje de ganadoras se reduce un poco, ¿vale? Y tenemos un poco características de ambas, ¿vale? Porque tenemos un ratio win-loss que ha subido a 0,83 y tenemos un average trade que obviamente nos ha mejorado un 38. Seguiría estando por debajo de niveles de operativa, ¿vale? Bien, muy bien, ¿no? Pues ya tendríamos un par de buenas ideas y ya casi somos ricos, ¿no? Tenemos que entender que una curva de equity es solo el comienzo, ¿vale? Lo que hemos visto aquí, es decir, el tener esto simplemente es el principio de un sistema, porque luego hay que ir operándolo día a día, ¿vale? Tal y como digo aquí, hay un trabajo titánico para hacer que la curva teórica se parezca a la real, ¿vale? Hoy veremos cómo pasar a esto. Es decir, cómo coger la curva que hemos visto construida de los dos portfolios y reducir drásticamente la volatilidad y el riesgo. Y esto lo vamos a hacer mediante el uso del concepto de trade construction, ¿vale? Bien, pues vamos a echar la vista atrás para rescatar un documento del pasado. Rebuscar entre los mejores autores y bucear entre sus ideas puede aportar puntos de vista que no se nos habían ocurrido, ideas nuevas, a veces locas, ¿vale? Y puntos de vista que
bueno, que en un principio a lo mejor no nos parecen correctos, pero que los probamos y vemos que son increíbles, ¿no? Incluso cuando los lees mucho puedes ver cómo los autores van cambiando la manera de ver el mercado según lees sus libros y según vas siguiendo sus ideas. El documento en concreto es este, ¿vale? Es de la página de Larry Connors, de Research Traders Journal, el volumen 7. Está fechado en 2018, el 8 de mayo. Si os descargáis los materiales tenéis completo el artículo, ¿vale? No os lo quiero destripar porque vamos a hablar mucho de él y de lo que supone este artículo, ¿vale? Os dejo el link y en los materiales tenéis el documento completo. Pues este artículo encendió una antorcha en mi mente, ¿vale? Abrió un mundo nuevo de posibilidades que vamos a explotar en esta ponencia. Es un avance en la concepción del trading, ¿vale? Y tiene entidad suficiente como para que tratemos este tema con profundidad. De hecho, yo echo mucho de menos más literatura en esta materia, ¿vale? Porque realmente al único autor que le he visto hablar de esto es a Larry Connors y en su magnífico artículo. Y si lees sus libros y vas extrayendo conclusiones de aquí y de allá, ves cómo él opera realmente los sistemas que propone, ¿vale? O sea, entonces, claro, intuyes cómo él los opera, ¿no? Con sus ideas. Vamos a profundizar más en este concepto y lo vamos a ver juntos. Bien, pero ¿qué es el Trade Construction? ¿Vale? ¿Qué es la construcción de las operaciones? Podemos definir el Trade Construction como el conjunto de estudios y estrategias que empleamos para, uno, escoger el activo con el que entramos a una posición, entramos a una operación, y con el que diseñamos la mejor posición que se ajuste con nuestra manera de limitar el riesgo y reducir la volatilidad, tratando de maximizar siempre el riesgo, ¿vale? Entonces, por un lado, es escoger el activo con el que vamos a entrar en una posición, os daré varias ideas, y luego diseñar esa posición, limitando el riesgo, reduciendo volatilidades y maximizando los rendimientos. Bien, el nivel de tolerancia al riesgo de cada uno es distinto. También los umbrales de volatilidad deseados son importantes, sobre todo de cara a métricas que emplean la desviación típica de los retornos en sus cálculos, SQN, ratio de Sharpe, ¿vale? Son muy importantes, quizás no tanto para el inversor retail, pero sí para el inversor profesional, porque tienen que adaptarse a unos perfiles de volatilidad, entonces sus curvas no pueden desviarse más de X. Entonces tiene que utilizar estas técnicas o deben utilizar estas técnicas para tratar de reducir esa volatilidad. Y luego no hay que confundir el Trade Construction con el Position Sizing, ¿vale? Son dos cosas completamente distintas y que responden a preguntas completamente distintas. De hecho, el Trade Construction responde a cómo tomamos una posición para reducir riesgo, maximizar beneficio, reducir volatilidad, reducir margen, etcétera, ¿vale? O sea, puedes hacer 1000 cosas con ello. Y el Position Sizing responde a cuánta cantidad de activos, es decir, cuántas unidades compramos de acciones, de warrants, de futuros, etcétera, para entrar al mercado, ¿vale? Que hay distintas técnicas de Position Sizing para mejorar los rendimientos. Se puede también mejorar volatilidades, se puede también maximizar beneficios, etcétera, pero son dos preguntas y dos objetos de estudio completamente distintos que hay que separar, ¿vale? Conceptualmente, y quería dejarlo claro. Bien, veamos un sencillo esquema que nos puede ayudar a entender mejor el concepto, ¿vale? Nosotros cuando vemos un mercado, ese mercado está compuesto de dos elementos, ¿vale? Señales y ruido. De hecho, os he puesto la anotación. Me gusta mucho siempre señalar a Howard Bandy con su Signal to Noise Ratio y en su, tiene muchísimos libros, pero bueno, Quantitative Trading System, en su página 19 habla sobre este Signal to Noise Ratio y habla sobre ello. Entonces nosotros nos encontramos en el mercado con señales y ruidos. No es raro que nos encontremos en la cátedra de señales, ¿vale? De la Universidad Politécnica de Madrid. Y mediante el empleo de sistemas de trading lo que hacemos es eliminar o tratar de quitar ese ruido para obtener la señal, ¿vale? Pues bueno, pues el siguiente paso que os propongo es, mediante el Trade Construction, ya obtenemos esa señal, vemos distintas opciones y modos de entrar
y tomar esa señal, ¿vale? Vamos a profundizar en el concepto y os voy a poner ejemplos para que quede perfectamente claro. Vuelvo a dejar el link de materiales para que os los descarguéis. Y vamos a ver el ejemplo de una operación. Bien, vamos a ver un ejemplo sencillo siguiendo una operación. No he puesto comisiones, ¿vale? Para simplificar. Nos da una señal de entrada en Apple, ¿vale? El precio de la posición es 165,7, aunque mientras que estuve tomando los datos bajó un poco el mercado a 164. Y bueno, vamos a ver distintas cosas porque he tomado pantallazos para que veamos de una manera práctica que esto es realmente lo importante, la practicidad de todo, cómo tenemos distintas opciones encima de la mesa para tomar un trade, ¿vale? El sistema tiene un ratio win-loss de 1 a 0,75 y tiene un porcentaje de acierto de 75%. Las operaciones suelen estar 15 días en mercado y el nominal de la operación serán $20.000, entre 165,7 serán 121 acciones, ¿vale? Nuestro objetivo será comprar 121 acciones. Bueno, pues he dicho qué tipo de sistema es, pero vamos, si habéis seguido un poquito la ponencia, podéis intuir que el sistema es un sistema antitendencial, es decir, el concepto que tiene que quedar es que tenemos una probabilidad alrededor de un 75% de acertar en la dirección del precio, ¿vale? Esto es bastante importante. Y ojo, también tenemos que entender que ese movimiento no va a ser muy alto, ¿vale? Es decir, tiene un ratio win-loss corto, con lo cual va a ser un pequeño impulso el que obtengamos, ¿vale? Es decir, un pequeño retroceso del precio. Ante un pequeño retroceso podemos coger un pullback a eso, ¿vale? Bien, este sería el gráfico de Apple, tomado el día que tomé los datos para que todo el mundo entremos y entendamos dónde entramos, dónde salimos. Como os digo, estaba a 165,7, bajó un pelín a 164,5 más o menos, pero bueno, que estaban en torno a esa zona cuando tomé los datos y cogí los ejemplos que vamos a ver a continuación. Bueno, pues lo primero que se nos vendría a la cabeza y con lo que prácticamente el 95% de la gente haría sería comprar la acción, ¿vale? O sea, nosotros compramos la acción y, oye, que nos da la señal, pues oye, tú vas y compras 121 acciones de Apple a 165,7 y coges $20.000, que es lo que cuesta prácticamente la operación, lo pones encima de la mesa y ya has apostado por Apple, ¿vale? Esta sería la primera de las opciones que podríamos hacer en la construcción de nuestro trade. El break-even de la oposición, que es algo muy importante y en lo que voy a incidir en las próximas diapositivas, sería el punto de entrada, es decir, más las comisiones que nos cobran. Es decir, si entramos, si nos cobran $10, pues prácticamente sería, o $20, sería prácticamente inapreciable el punto de entrada, ¿vale? El break-even al que entramos. Es decir, el punto a partir del cual empezamos a ganar dinero. Es importante, como os digo, en las próximas diapositivas vamos a incidir en esto. ¿Vale? Pues tendríamos estas opciones. ¿Qué más se nos puede ocurrir? ¿Vale? Pues la siguiente. Bueno, aquí os he puesto algo porque realmente no hay que depositar $20.000, ¿vale? Hay brokers magnánimos que por 9.900, es decir, por 10.000 nos dejarían abrir esta posición, ¿vale? Bueno, o sea, es interesante ver que no hay que depositar siempre el 100%, pero en un momento de alta volatilidad del mercado nos podrían exigir el 100% de los 20.000. Entonces, cuidadito con el apalancamiento porque cuando realmente lo necesitas es cuando realmente no lo tienes, ¿vale? Eso nos pasó en la mesa de trading cuando se disparó la volatilidad del petróleo y te exigía el broker los $100.000 que costaba un contrato de futuro, ¿vale? Cuidado con eso, que cuando se pone la cosa fea es cuando realmente los márgenes suben. Entonces, de hecho, recientemente se ha multiplicado el margen del VIX y los operadores de VIX, pues oye, pues tienen que arrimar más dinero para poder operar, ¿vale? Pero bueno, que no serían 20.000, serían prácticamente 10.000 lo que habría que poner encima de la mesa para operar esto, que me parece una bastante barbaridad. Pero bueno, lo siguiente que podríamos hacer, pues podríamos comprar una call, ¿no? Vamos a hacer una opción call. Podríamos abrir compra de una call, una opción, luego lo veremos, son 100 acciones. Nos estaríamos dejando un pico ahí de 20 acciones, lo malo de las opciones, ¿vale? A 165 call.
con vencimiento 24 de abril. He cogido un vencimiento que permita los 15 días que hemos dicho, ¿vale? Que nos permita y nos dé un poquito de margen para poder operar. Larry Connors en sus libros y en sus papers siempre habla de comprar en el dinero o muy en el dinero y te habla incluso del plazo, ¿vale? Aquí tienes que abrirlo. Bueno, las garantías, como podéis ver, pues drásticamente han bajado, ¿vale? Serían $400. La pérdida máxima asumida sería la prima que pagamos, son $400, pero nuestro break-even aumenta, es decir, se va a 169,20, ¿vale? Os he hecho un pantallazo de la plataforma de Interactive Brokers, ¿vale? De TWS, en el que podemos ver, bueno, Max Loss, he puesto 400 en 420 porque realmente 420 tiene que ser muy manta. Y vemos aquí el break-even, ¿vale? El break-even a partir del cual se gana o se empieza a ganar dinero. Luego veremos que este break-even es algo que también se modifica debido a circunstancias del mercado. Pero bueno, es importante que lo sepamos, ¿vale? Que con calls el precio tiene que hacer un movimiento más que proporcional para ganar dinero, ¿vale? También podríamos hacer lo siguiente y es comprar una opción call in the money, ¿vale? Es decir, meternos más en el dinero. En este caso el break-even baja a 167,6 en nuestro punto de entrada y obviamente hay que pagar más dinero por ello, ¿vale? $755. Mucha gente dice, es que tú pagas siempre la prima. No, porque imagínate que no siempre pierdes la prima, ¿vale? Es que realmente tú puedes comprar o vender en un momento, a lo mejor no pierdes el 100% de la prima. Eso es un error de muy principiante, ¿no? Hombre, si la dejas aspirar, pues sí, pero si vas a 5, 4, 6 días dependiendo, pues oye, a lo mejor te fluctúa un poco y a lo mejor tampoco pierdes el 100% de la prima, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas podríamos hacer? Pues podríamos vender una opción put, ¿vale? En este caso nos piden ya más garantías, obviamente, porque estamos vendiendo opciones desnudas, cosa que no recomiendo. Conozco a mucha gente, alguna que otra gestora, que ha quebrado por hacer esto, ¿vale? Por vender cosas desnudas. Entonces hago un llamamiento para que no se haga, ¿vale? Nos piden $2.169, la pérdida máxima serían 15.300, ¿vale? Pero el break-even nuestro baja drásticamente, fijaos, 163,27. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y que ya no lo calcula la plataforma, es el profit probability. Es decir, si nosotros abriéramos esta posición, claro, mucha gente diría, ostras, estás arriesgando $15.000 para ganar $163. Sí, pero es que tienes un 86% de probabilidades de éxito. Entonces, pues bueno, hay gente que hace las mates y esto le vale, ¿vale? Yo os he dicho que desnudo no hay que hacer nada, ¿vale? Por lo menos en el mercado. Y ya os digo, o sea, y luego otra de las cosas importantes es que nuestro break-even aumenta. Es decir, el precio puede bajar un poco y aún así le ganamos dinero a la operación, ¿vale? Bien, esta metodología, aunque yo la tenía que poner, no la recomiendo, ¿vale? Jamás, no voy a hacer ninguna recomendación de inversión, pero sí os voy a alertar de la amenaza que supone hacer esto en vuestro propio trading, ¿vale? Y vamos a cosas más lógicas y más inteligentes. Sí, perdona, Jesús. Sí, dime. Una Me podéis pregunta. interrumpir en cualquier momento, podéis, pues eso, hacerme la pregunta que queráis, ¿vale? Sí, Javier, continúa. Sí, por ejemplo, si yo tengo acciones o quiero comprar una acción, por ejemplo, Inditex a 18 euros y vendo put con esa intención, bueno, el riesgo que puedo estar tomando por una venta de una opción put, porque si quiero tener esas acciones, Sí, por supuesto. O sea, sería un procedimiento correcto, ¿no? sí, por supuesto. A ver, voy a intentar utilizar el bolígrafo para que lo entendamos. Hay una estrategia famosísima que se llama la rueda, The Wheel Strategy, ¿vale? Entonces, imaginaos la cotización de una acción, que puede hacer más o menos esto, ¿vale? Y nosotros queremos tenerla en cartera, ¿vale? Como dice Javier.
Imaginad que nosotros decimos, oye, yo quiero comprar, pues ha dicho, es que no quiero decir ninguna acción en concreto, la acción XYZ, ¿vale? Que no sé si existe. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es vender puts por aquí, por esta zona, a ver si cambio el color. Puedo vender puts un mes, otro mes, y la acción, oye, continúa subiendo, pero de repente llega un momento en el que baja, ¿vale? Esta put, luego veremos, luego nos adentraremos un poquito en profundidad en esto, pero bueno, nosotros hemos comprado la acción más barata porque nos la asignan, ¿vale? Luego veremos que las ventas tienen obligaciones y de repente nos encontramos que tenemos 100 acciones de X, Y, Z, ¿vale? Durante el camino nos hemos embolsado dinero. ¿Qué haremos el día siguiente de tenerla, ¿vale? Pues el día siguiente lo que haces es vendes call, vendes call, vendes call, vendes call, obteniendo también dinero por ello. La acción puede seguir bajando, tú la has comprado, entre comillas, al descuento, pero luego la acción puede subir, ¿vale? Puede seguir bajando, obviamente, a cero o quebrar, etcétera. Pero bueno, mientras que sigue subiendo, sigue subiendo. ¿Cuál puede ser el riesgo de esto? Que de repente pega una subida fuerte y nos quedemos fuera de esta subida, ¿vale? De esta subida y bueno, pues no obtengamos todo el rendimiento que habríamos obtenido de la opción. Si lo dejáramos expirar, nos quitarían las 100 acciones y nos quedaríamos a cero, ¿vale? Esta estrategia se llama covered call, ¿vale? Y ya está. Entonces, supone ir vendiendo put por abajo, cuando tienes la acción vendiendo call por arriba, hasta que ya te la asignen y te la quiten. Y vuelves a empezar con la misma operación. Hay gente que utiliza esta estrategia, no sé si os parece inteligente o no. A mí me parece interesante. ¿Vale? Voy a borrar todo y continúo Espero haberte ayudado. Javier, ¿es esto de lo que hablabas? Sí, por ejemplo, sí, gracias. Sí. Nada. Y bueno, pues esta es una manera de utilización de las opciones que está encima de la mesa. Bien, nosotros vamos a hacer cosas más sencillas que la Wheel Strategy o la estrategia de la rueda y vamos a hacer un Bull Put Spread, ¿vale? Entonces, en el Bull Put Spread lo que hacemos es vendemos una put y compramos venta de 157,5 y compramos una put a 149 por arriba, ¿vale? Las garantías que nos piden de la operación serán 70 y nuestro break-even está un pelín por encima, pero no tanto, ¿vale? Como si compramos una call o como si, vamos, estamos prácticamente un pelín por encima de nuestro punto. Vamos a ver el perfil de riesgo que propone la plataforma, que sería este. Aquí podríamos ganar $118, tendríamos una probabilidad de beneficio de un 78% y nuestra máxima pérdida pues queda limitado a $732 más las comisiones siempre, ¿vale? Tengamos en cuenta siempre que hay que sumarle y hay que restarle comisiones sobre todo a todo. Bien, podemos hacerlo por el otro lado, es decir, podemos hacer un bull call spread. Podemos comprar una call en el dinero y vender por arriba una call para financiar esta operación. Entonces, sería venta a 170 y compra a 165, ¿vale? Esos son luego lo veremos, los puntos de entrada y salida que se llaman strikes. En este caso nos piden las garantías bajas, $221, y nuestra pérdida sería $200. El break-even, como vemos, se sitúa un poquito por encima. Podría incluso haberla metido más en el dinero, pero bueno, son ejemplos, ¿vale? Porque de eso va la ponencia, de jugar y de construir nuestras operaciones. Y de abriros pues un conjunto nuevo de opciones, ¿no? Que tengáis. Bien, como vemos el perfil de riesgo nos dice que tenemos un profit probability peor, ¿vale? Tenemos nuestra rentabilidad por arriba copada en 279, pero tenemos nuestro riesgo muy, muy acotado, ¿vale? Es decir, 221. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre estas dos opciones y la compra de la acción? Pues el nominal. Mucha gente
querría, o sea, mucha gente tiene el talento para crear sistemas y puede obtener señales, pero no tiene $20.000 para operar una acción. Imaginaos que tienes una cartera de 5 acciones, no tienes el dinero, no tienes el acceso a ese capital, pero con las distintas construcciones de trades que os propongo aquí debajo, podríamos soñar con operar teniendo o apalancándonos en ese capital, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a hacer el más difícil todavía, ¿vale? Que es, vamos a hacer un poquito de magia, ¿vale? Y vamos a ver si podríamos ganar si la acción sube o baja un poco, es decir, oye, sube un 1% o baja, yo gano dinero. Si sube muchísimo, vamos a capturar esa subida. Y perdemos poco, relativamente poco, en el caso de que baje muchísimo. Es decir, oye, la acción se desploma por cualquier cosa, ¿vale? Os he puesto aquí a Harry Potter porque vamos a coger la varita mágica y vamos a ver cómo poder hacer esto, ¿vale? Que es con esta estrategia, ¿vale? En castellano se llama la gaviota, es un long seagull. Como siempre, os pongo referencias a la página de Alberto Muñoz, xtrader.net, magnífica fuente de conocimiento. Bien, pues con esta estrategia nosotros, ahora veremos un poco más el perfil de riesgo, nosotros por $318 de máxima pérdida tendríamos un beneficio de 163, o sea, un break-even, perdón, de 163,18, es decir, hemos bajado nuestro punto de entrada, hemos conseguido lo que, bueno, en la literatura se llama margen de seguridad, es decir, entrar en una posición sin perder, ¿vale? Y si la acción sube mucho, podríamos beneficiarnos de esa grandísima subida, ¿vale? Aquí tenemos el perfil de riesgo, en el que el max return pues lo ponen infinito. Es complicado que el max return sea infinito, ¿vale? Pero sí es importante ver que nuestro max loss está acotado en 318 y que nuestro break-even baja. Es decir, baja a 163,18 cuando nosotros en un punto inicial de la ponencia estaríamos en 165,7, casi 166, la entrada, ¿vale? Pues nos hemos metido ahí, oye, si aunque baje un 2%, yo le gano dinero, ¿vale? Un 1%, etcétera, dependiendo de la posición. Luego vamos a ver esto más en profundidad, ¿vale? Bien, pues debemos entender la potencia de lo que acabamos de ver, ¿vale? Podemos moldear a nuestro antojo el resultado de un sistema. Podemos extraer todo el potencial, ¿vale? Pero sobre todo nos permite reducir riesgo, reducir volatilidad y tratar de maximizar ese rendimiento. ¿Qué herramientas tenemos para hacer esto? A ver, hay muchas, ¿vale? Podemos hacer con warrants, podríamos haber entrado, pero yo os voy a hablar de lo que propone Larry Connors, que me parece muy cabal, que son las opciones financieras. ¿Por qué? Porque son muy accesibles y están al alcance de cualquier trader, ¿vale? Hay otros productos mucho más complejos, pues oye, productos estructurados, etcétera, que serían maravillosos, pero que no son accesibles al común de los mortales. Entonces vamos a dar un pequeño crash course de opciones financieras, sin perjuicio de que en esta materia, bueno, os voy a dar más libros y tal, pero os recomiendo la ponencia de Toño Folgar del año pasado, que fue precursora de muchas de las cosas que hemos ido trabajando y al que le mando un abrazo enorme. Bueno, pues estas son nociones básicas para entender lo que vamos a hacer con opciones. Las opciones financieras son productos muy complejos que tienen muchas variables que pueden afectar a su precio. Son el verdadero mundo profesional de la inversión, hasta tal punto que me atrevo a decir que las opciones mueven a las acciones y no al revés, ¿vale? Porque realmente los profesionales invierten sobre opciones y no sobre acciones, ¿vale? Y junto a los bonos y los productos estructurados, pues es donde de verdad están las mentes más privilegiadas de la industria. Bueno, para un estudio más profundo nos tendríamos que ir a los siguientes libros, ¿vale? Os voy a proponer 4 libros. Los 2 primeros son los grandes clásicos, los grandes libros de cabecera, Option Volatility and Pricing, Advanced Trading Strategies and Techniques, de Sheldon Nattenberg, un libro muy bueno,
bastante accesible, ¿vale? Obviamente tiene una parte de matemática complejilla. Y luego Options as a Strategic Investment de Macmillan. Ando con él, ¿vale? O sea, no me lo he terminado aún. Y pues eso, aún estoy alucinando con todo lo que cuenta. Ambos libros tienen una cosa que me encanta, que son workbook, es decir, tienen libros de actividades para entender y para comprender mejor, con ejercicios. Y es magnífico, ¿no? Que un libro ya te diga, oye, mira, pues aquí tienes los ejercicios para entender lo que pongo, ¿no? Serían como los dos grandísimos libros de cabecera. Y os voy a proponer dos que me recomendó Óscar Cajigas, a quien le mando un abrazo también, y que son el siguiente paso. Es decir, nosotros una vez que entendemos cómo se mueve todo, ¿vale? Le hacemos una primer vistazo a alguno de estos dos libros, los dos es mucho, nos tenemos que pasar a libros como estos dos, ¿vale? El primero de ellos es de Dan Passarelli, que es Trading Option Greeks, How Time, Volatility and Other Pricing Factors Drive Profits. En este libro se detalla muy bien cómo afectan las distintas variables del precio, que luego entraré en ellas, ¿vale? Las famosas griegas. Y es muy interesante, un señor con experiencia en operativa real en opciones. Y vamos, que te cuenta sus historietas en el PIT de Chicago y vamos, muy, muy interesante y sobre todo por la parte práctica. Y luego, How to Price and Trade Options, Identify, Analyze and Execute the Best Trade Probabilities, de Al Servin. Este es el único libro que yo he tenido acceso en el que se dice cómo ejecutar correctamente opciones. En las opciones no son como cualquier otro activo. O sea, tú no puedes lanzar una orden a mercado de opciones. O sea, esto es impensable. O sea, tú tienes que colocar la orden en la horquilla y tienes que esperar a que la coja. Y eso es un concepto que, claro, los operadores de futuros, que estamos acostumbrados a futuros líquidos, etcétera, no hemos tenido que experimentar. Entonces, este libro abre el camino hacia comprender eso, ¿no? Y luego, pues, tienes las estrategias. Es muy interesante. Os lo recomiendo a todos. Estos dos, más alguno de los cabeceras para entender y posicionarnos mentalmente en el lugar correcto. Vamos a ver los elementos de una opción. Rápidamente sería el subyacente, que es el activo al que se refiere. Hay opciones sobre acciones, sobre ETF, sobre futuros, etcétera. Un mundo enorme, ¿no? Luego el multiplicador. Las opciones cotizan en nominales fijados. Habitualmente una opción son 100 acciones del subyacente o un futuro del activo, por ejemplo. Pero hay acciones cuya cotización es tan alta, por ejemplo Google, Alphabet, que está en 2000 y pico. Y entonces hay opciones de 50 acciones, ¿vale? O sea, para poder tradear más fácil, las han partido, ¿vale? Porque los nominales son muy grandes. Esto es algo raro, ¿vale? Es algo raro. Luego, en vencimiento, las opciones son productos que tienen una expiración fijada. Hay introducción de opciones de vencimiento semanal, weeklies, o de vencimiento mensual, y desde la semana pasada ya hay de vencimiento diario en el SP500, en el índice del SP500, ya se pueden tradear opciones de vencimiento diario. Esto es algo novedoso, es una noticia increíble y que el mundo de las opciones se ve cómo se va incrementando exponencialmente, ¿vale? Ya el primero fue con la introducción de las weeklies y ahora con la introducción de las dailies, ¿vale? Esto ya es increíble. Luego, el precio de ejercicio o strike sobre el que operemos, ¿vale? Es el precio al que compramos o vendemos una opción. Nos fija el umbral en el que comenzamos a ganar dinero con una opción. Suelen ser números enteros. En algunos activos cotizan en fracciones de 0,5. De hecho, en algunos de los ejemplos que os he puesto, yo ya compraba o vendía en 0,5, ¿vale? Y luego, por último, a ver, habría 1000 cosas de elementos, ¿vale? Pero bueno, os he cogido los más importantes. Vamos a ver una cadena de opciones, que es el conjunto de precios y elementos de las opciones donde operamos, ¿vale? Entonces, cuando os la he puesto para que no os asustéis si algún día abrís una cadena de opciones, ¿vale? Arriba a la izquierda podéis ver los distintos vencimientos. Podéis ver, pues, yo qué sé, marzo 25, que quedan 4 días para expiración.
el 1 de abril 11 días, el 8 de abril 18 días, ¿vale? Cuando veáis una W, quiere decir que es un vencimiento weekly, que tiene una expiración menor, tiene un ciclo de vida más corto que, por ejemplo, la de abril, la del 8 de abril, que sería una opción semanal que lleva cotizando 3 meses, ¿vale? Y luego debajo podemos ver a la izquierda el lado call y a la derecha el lado put, ¿vale? El sombreado azul oscuro de la izquierda sería el concepto de in the money, es decir, si compramos en alguno de estos dos, o compramos calls aquí o compramos puts a la derecha, abajo estaríamos in the money, dentro del dinero, ¿vale? Porque el precio de cotización de la acción en este caso, que no sé qué ejemplo tomé, está cotizando entre 165 y 162,5. ¿Vale? Esa sería la cotización en ese momento. A los precios alrededor de esto se llama at the money. Y si compráramos o vendiéramos una opción muy lejos de este punto inicial, ¿vale? En el que vemos que tanto las calls como las puts se unen, veríamos que sería out of the money, muy lejos del dinero, ¿vale? Tendréis 1000 preguntas, lo sé, luego me formuláis lo que necesitéis sobre esto y vamos a avanzar. Bien, compra versus venta. Las opciones se pueden comprar y o vender, ¿vale? Long y short. Os voy a poner las nomenclaturas inglesas porque muchas veces vas a hablar de una long call o de una short put, etcétera, ¿vale? Para que cojamos la textura. Este es un mundo en el que el inglés se utiliza un montón y necesito que la gente que vea esto coja el ritmo tanto en inglés como en castellano. Bien, las opciones nos dan derechos, ¿vale? La compra de opciones nos dan derechos y las ventas de opciones nos dan obligaciones. Bien, comprar y o vender, es interesante que entendamos el concepto porque con las opciones nos podemos convertir en una aseguradora. ¿Qué es una aseguradora? ¿O cuál es la actividad principal de una aseguradora? Vender una cobertura o vender un producto, que en este caso es financiero también, sobre una posible eventualidad. ¿Y por ello qué hace? Cobrar una prima. En las opciones podemos convertirnos en aseguradoras e ingresar prima, ¿vale? Jamás desnuda, siempre cubierta, ¿vale? Luego veremos por la acción de qué es el ingreso de esa prima, ¿vale? Que es una de las famosas griegas. Bien, aquí os he puesto un diagrama básico, ¿vale? De lo que es una long call, que sería una operación alcista, en la que tenemos una expectativa de que el activo suba. Option price es la prima que pagamos, ¿vale? Es decir, X es el strike que vendemos, o sea, que compramos, perdonad, en este caso, y el punto entre el strike y el break-even sería el precio de la prima. Es decir, claro, nosotros pagamos un dinero cuando el precio se incremente en esa cuantía, a partir de ese momento empezamos a ganar dinero, ¿vale? Por eso la compra de opciones entraña que el activo tenga que avanzar para poder ganar dinero, ¿vale? Frente a una long call tenemos una long put, que sería la compra de una put. Es la misma operación dada la vuelta, es una operación de signo bajista, ¿vale? Y ahora entramos con lo que es más complicado, lo que es más complejo, que sería una short call o una short put. En la short call, si el precio se mantiene o baja, ganaríamos dinero. Si sube, perderíamos hasta el infinito, ¿vale? Y en una short put obtendríamos el option price, es decir, nos embolsaríamos la prima, y si baja, perderíamos hasta que la acción se fuera a cero. El mercado quebrara. Hay varias cosas si estamos en un ETF. Bueno, ha habido ejemplos de estos con pesadillas para mucha gente, ¿vale? Lo que tenemos que quedarnos es que con una long call nos da el derecho de comprar una acción o subyacente. Con una short call nos obligamos a vender las acciones o el subyacente. En el lado put, con una long put, nos da el derecho de vender una acción del subyacente. Frente a que con una short put nos obligamos a comprar las acciones o el subyacente,
¿vale? Por eso la estrategia que decíamos antes, que nos ha apuntado Javier, con una short put, nos embolsamos la prima, pero si nos ejercita, es decir, si el precio toca nuestro strike, lo sobrepasa, es decir, estamos en una zona de pérdidas, nos asignan las acciones, ¿vale? Cuidado con esto. Y nos asignan 100 acciones, ¿vale? Que el otro día leía por ahí un tuit de una chica diciendo, ¿por qué tengo 500 acciones de no sé qué? Pues porque no sabes lo que estabas comprando o vendiendo, ¿vale? Bien, elementos que influyen en el precio de una opción, las griegas. Esta parte es importante, es compleja, ¿vale? Le vamos a dar un repaso hoy rápido y tenéis que profundizar un poquillo más en él, ¿vale? El primero de los elementos que influyen en el movimiento del precio sería la delta, que representa el cambio del precio de la opción cuando el subyacente varía un punto. Se suele asociar con la probabilidad de acabar en el dinero, pero es una concepción solo aproximada, ¿vale? El valor at the money es 0,5. Para que lo entendamos, ¿cuál es la probabilidad dentro de un mes de que una opción que compremos acabe en el dinero? Pues si estamos en el punto de la cotización de ahora, será el 50% de probabilidades, ¿no? Es decir, es tirar una moneda al aire, no sabemos para dónde va a ir el activo. Eso es lo que presupone en las distintas teorías de fijación del precio de las opciones, ¿vale? Por tanto, el precio at the money es 0,5 y varía desde, pues eso, desde 1, el in the money extremo sería el 1, es decir, delta 1 es tener comprada la acción, hasta prácticamente 0, que sería el out of the money, ¿vale? La rapidez del movimiento del precio tiene también una influencia en el precio de la opción y se realiza a través de la gamma. Representa la aceleración de la delta y es la derivada parcial de la delta frente al movimiento del subyacente. Su valor at the money es el máximo y también depende del tiempo, siendo máximo en vencimientos más cercanos. Vale, os explico en castellano lo que acabo de decir. Cuando el precio sube o baja repentinamente, tiene un efecto multiplicador sobre las opciones. Es decir, no es lo mismo que una acción suba lentamente que suba vertiginosamente. Es decir, un 20% en un día haría multiplicar el precio de nuestra opción prácticamente exponencialmente, ¿vale? Esa es otra de las cosas magníficas de las opciones, que no solamente podemos acertar en la dirección del precio con la delta, sino que también podemos acertar con la fuerza del movimiento que tengamos, ¿vale? Ojo con esto y ojo con el increíble mundo que abre posibilidades de poder hacer, pues yo qué sé, sistemas sobre earnings, por ejemplo, sobre eventos de acciones en los que se producen súbitos movimientos del precio. Entonces aquí afecta mucho la gamma. Luego también hay acciones muy influenciadas por la gamma que son las más volátiles, las que tienen unos movimientos superiores. ¿Qué más? Sistemas de quiebras, ¿vale? Hay sistemas que predicen quiebras. Aquí Ignacio Villalonga nos podría dar una clase y una charla sobre este tipo de cosas que son bastante interesantes, ¿vale? Bueno, pues la gamma afecta en este tipo de cosas en los que los movimientos son muy rápidos. Bien, el valor temporal de las opciones se mide con la teta. Hemos dicho que las opciones tienen fecha de expiración y a esa fecha de expiración, si el precio no está por encima o por debajo de nuestros intereses, el valor de la opción por el que hemos pagado sería 0, ¿vale? Y esto es algo impepinable, ¿vale? Las opciones acaban valiendo 0. Representa la tasa de disminución en el valor de la opción debido al paso del tiempo. Este paso del tiempo varía dependiendo de si estamos at the money, es decir, compramos en la cotización actual, estamos fuera del dinero, ¿vale? Muy lejos, o estamos dentro del dinero, ¿vale? In the money. Entonces, aquí os he puesto las 3 representaciones correctas de esto, porque mucha gente dice, pues esto también se llama price decay o decay del precio, ¿vale?
la curva de desaceleración o de pérdida de la opción, de valor temporal. Pues bueno, pues dependiendo de qué opción compramos o vendamos, pierde valor a una determinada tasa y a un determinado rendimiento, ¿vale? Las estrategias de venta de opciones se basan precisamente en esto, se basan precisamente en que las opciones siempre acaban valiendo cero, siempre que estén fuera del dinero, es decir, que no toque tu strike, y se calcula o se dice, bueno, se rumorea que el 85% de las opciones acaban valiendo cero, ¿vale? Entonces, esto atrae a mucha gente que decide vender jamás desnudo opciones, ¿vale? Bien, otra de los factores súper importantes, ¿vale?, de las opciones se mide con la vega, que representa la variación del precio de la opción con respecto a un cambio de la volatilidad del subyacente. Está inversamente relacionada con la teta. Es decir, que ante un incremento de volatilidad disminuye la teta y ante una bajada de volatilidad aumenta la teta. Es como un balancín, ¿vale? Que hay que entender. También otra de las cosas importantes de las opciones es que tienen su propia volatilidad, cotizan su volatilidad, que es la volatilidad que espera el mercado de ellas, ¿vale? O sea, es una volatilidad, entre comillas, ficticia, creada por las personas que operan ese mercado. Entonces tenemos una imagen de lo que el mercado espera obtener del movimiento de ese precio, ¿vale? O de la desviación típica de ese precio. Hay distintas fórmulas de cálculo, se puede incluso llegar a obtener la vega diaria, bueno, hay distintas maneras de transformar la red cuadrada del tiempo, bueno, hay distintas maneras muy interesantes, en los libros la vais a encontrar de cómo emplear la vega, ¿vale? Y de los sistemas que he hablado al principio de la ponencia, Javier, ¿qué tipos de sistemas hay? Pues también hay sistemas de volatilidad, ¿vale?, que son un activo completamente nuevo y es un nuevo espacio en el que se pueden crear sistemas y se pueden backtestear, que ya lo estamos haciendo. Bien, si ve las anteriores griegas son las más importantes, en el precio de la opción no hay que olvidar a RO, ¿vale?, que recoge los cambios de la opción con respecto al tipo de interés. Claro, con tipos de interés bajos o nulos durante los últimos años, la gente se ha olvidado de RO, pero ahora que está empezando a subir los tipos de cambio, pues claro, ya RO puede entrar en el juego y puede ser determinante, sobre todo con posiciones grandes, ¿vale? Bien, hay otras como la Vanna, la Bomba, la Vera, la Zoma, bueno, son derivadas o puntos de vista distintos, bueno, que la gente considera las griegas menores, bueno, las he puesto por mero interés académico, pero no porque sean determinantes, ¿vale? Lo que sí es importante es conocer cómo nos afectan estas griegas a nuestra posición y es una tarea esencial de cualquier trader de opciones, ¿vale? Vamos a ver una serie de ejemplos en los que vamos a ver cómo nos afectan estas griegas, porque yo creo que es la manera en la que de verdad se gana en esto, se gana pues eso, en la practicidad y en el día a día. Bien, ejemplos de cómo influyen las griegas en las siguientes spreads, ¿vale? Las opciones prácticamente nunca se operan solas, ¿vale? Naked, que se dice, o comprar o vender, siempre se utilizan conjuntos de ellas, ¿vale? Entonces, bueno, aunque el primer ejemplo es algo sencillo, ¿vale? O lo he querido hacer sencillo, bueno, pues sería una long call, ¿vale?, que es la que hemos visto al principio. Entonces, voy a ver si cojo el lápiz y os digo cómo podría influir o qué podríamos esperar, ¿vale? Entonces, si el precio lo compramos, imaginaos aquí en el dinero, y el precio se incrementa, claro, si se incrementa en un día y esto sería fuera un 10%, pues la gamma haría que esta pendiente subiera, ¿vale? Entonces ganaríamos más que proporcionalmente por el hecho de la gamma. En caso de que bajemos, de que el precio baje, iríamos perdiendo, ¿vale? Poquito a poco iríamos perdiendo. ¿Qué pasa? Que voy rápido y sé por qué voy rápido, ¿vale? Porque quiero cubrir todos los aspectos, pero quiero que entendamos todo el conjunto, ¿vale? Luego, si tenéis alguna duda, pararé en cada una de las diapositivas para que me hagáis la pregunta correcta, ¿vale? O la pregunta que vosotros queráis. Bien, por el paso del tiempo, esto
irá bajando poco a poco, lentamente, y tendremos distintas curvas aquí dentro hasta llegar a la curva final, que sería esta que nos marca la opción. Muchas personas ven la curva final, que sería esta, ¿vale? La marco, y se quedan con que ese es el precio de la opción. No, la opción va moviéndose y depende de distintos factores, ¿vale? Entonces, el tiempo lo que hace es bajar y fijar el precio definitivo, pero mientras que la opción tiene vida, tiene expiración, va moviéndose. Bien, ¿qué pasaría ante un aumento de la vega? Pues que esta línea subiría y ganaríamos más por el mero hecho de que la opción tenga volatilidad, ¿vale? Como podéis comprobar, ya no estamos apostando solo a que el activo suba. Estamos apostando a que el activo puede subir y incrementarse la volatilidad, que no suele pasar, ¿vale? Las subidas de los precios en el mercado de acciones suelen venir acompañadas de una bajada de volatilidad. Cuidado con esto. Y cuidado con que nuestras opciones compradas van perdiendo dinero a lo largo del tiempo hasta que nuestra pérdida pues, se va fijando y esta cantidad es la prima que hemos pagado, que es la máxima pérdida que corremos con la operación. He terminado con este strike, o sea, vamos, con esta slide. ¿Tenéis alguna pregunta sobre ella? ¿O sobre cómo afectarían las griegas que hemos visto, las griegas principales? ¿No? Venga, pues continúo. Bien, la siguiente es algo más compleja, ¿vale? Es un ratio back spread. La complejidad va creciendo. Aquí lo que tenemos es una venta, hemos vendido, y tenemos 2 o 3 compras. ¿Qué pasaría en este caso? Pues que el precio, si acaba aquí o acaba a partir de aquí, a la fecha de expiración, ganaríamos dinero, ¿vale? Si el precio se precipita y baja repentinamente, nuestra curva punteada aumentaría, haciendo que nuestra ganancia en caso de pérdida fuera muy, muy grande. ¿Qué tendríamos que evitar? Una bajada repentina de volatilidad que hiciera que nuestra opción perdiera dinero o por el simple hecho del tiempo, ¿vale? Perderíamos dinero y tendríamos que tratar de evitar lo que llaman la zona de la muerte, ¿vale? En la literatura. Esta zona de la muerte. Bien, este tipo de ratios back spread son bastante utilizados pues ante expectativa de bajada alta, o sea, de bajada en los precios con subidas de volatilidad. Ojo, podría haber pintado la operación contraria, que fuera bajada de volatilidad, pero bueno, ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, esta operación sería una operación vega positiva, es decir, la vega nos ayuda y la teta nos reduciría el retorno o la reducción de vega o el paso del tiempo. El inexorable paso del tiempo haría que perdiéramos dinero en el caso de estar en una de las zonas peligrosas, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre este spread? Bien, continúo. La siguiente slide es una de las operaciones más utilizadas por las personas que venden opciones. Sería un Iron Condor, ¿vale? Tienen nombres bastante peculiares, hemos visto antes Gaviota, etcétera. Bueno, Iron Condor es una de ellas. Entonces, en el Iron Condor lo que tenemos que tener claro es que hemos apostado porque el precio se va a mantener entre unos umbrales, ¿vale? Poquito a poco, si pasa el tiempo y el precio sigue en esos umbrales, nuestra posición va ganando dinero, es decir, nos vamos embolsando capital hasta que llega un punto en el que esta curva apunteada alcanza la final y obtenemos todo el beneficio, ¿vale? La mayoría de personas que operan este tipo o lo que dice la literatura,
o lo que se suele explicar es que nunca llegan a expiración, es decir, a un 80% de la prima o un 70% de la prima suelen cerrar las operaciones y embolsárselo, ¿vale? Hay que entender que si es teta positiva sería vega negativa, es decir, un incremento de volatilidad haría que nuestra curva bajara y por lo tanto podemos perder dinero, ¿vale? Podemos perder dinero por el hecho de que aumente la volatilidad o el precio se escape fuera del umbral que hemos marcado, ¿vale? Como siempre, los mercados, there's no free lunch, es decir, no hay comida gratis. Entonces, para que nos paguen algo de riesgo debemos correr, ¿vale? Entonces, aunque hay Iron Condors en los que hay un 70% de probabilidades de ganancia teórica y se paga bien, ¿vale? Tenemos que tener cuidado de que jamás se vaya a nuestro umbral o cubriendo o haciendo determinadas estrategias que podría ser objeto de otra ponencia perfectamente. Serían ajustes, ¿vale? Realizar los famosos ajustes que se dan mucho en este tipo de operaciones. Por abundar más y por pues eso, porque sea práctica realmente la ponencia, hay que entender que las dos patas no tienen por qué tener el mismo peso. A lo mejor tienes 2 puts y 6 call, ¿vale? Para obtener el mismo nivel deseado. También pueden no ser simétricas, a lo mejor es así y, ¿sabes? En plan, a lo mejor esta pata pierde más dinero, etcétera, ¿vale? No tienen por qué ser tan perfectas como se representan en la mayoría de libros y en la mayoría de la literatura, ¿no? Podemos hacer Iron Condor con expectativa de subida, con expectativa de bajada, etcétera, cubriendo más un determinado lado, ¿vale? Las posibilidades son infinitas y el objeto de esta ponencia precisamente es eso, ampliar vuestras miras y ampliar vuestras herramientas, ¿no? Que tengáis para poder obtener más rendimiento del mercado. ¿Alguna pregunta sobre los Iron Condor en concreto? Antes de que pase. Vale, bien. Recordad que aunque no surja ahora, me podéis mandar preguntas a mi correo electrónico, podéis contactar conmigo y estaré encantado de atenderos, ¿vale? Bien, el proceso de construir operaciones o el proceso del trade construction. Bien, vamos a estimar qué habría pasado si hubiéramos usado opciones para operar sistemas tradicionales a los que podemos hacer un backtest. Es decir, por un lado nosotros hemos identificado una ineficiencia, hemos ideado un conjunto de reglas, la hemos codificado y hemos obtenido un backtest, ¿vale? Y ahora, con ese backtest, queremos operarlo, pero no como te diría lo tradicional, es decir, no comprando el activo, vamos a hacer algo distinto, ¿no? Entonces, también hay que recordar que un backtest es una mera estimación, ¿vale? Estimación. Y que hay backtest que no se pueden operar, por mucho que nos duela, ¿vale? Hay backtest irreales. Entonces, de la calidad de nuestra plataforma, algoritmo y configuración dependerá el resultado estimado mejorado. Bien, y aquí os lanzo una pregunta. ¿Cuánto podemos confiar en un backtest? O sea, ¿cómo de confiable es un backtest? ¿Vale? Aquí hay, pues eso, magníficos artículos escritos en el blog de Andrés García, como cuánto proyecta un sistema, por ejemplo, un artículo maravilloso en el que se ahonda en este concepto y en el concepto de los backtesting, etcétera, y cuánto proyecta y establece unas medidas de cálculo. Lo había haber puesto como nota en este punto. ¿Realmente podemos confiar en un backtest a ciegas? Pues no, ¿vale? No se puede confiar en un backtest. Para mí es más importante, por ejemplo, la idea que subyace sobre ese sistema que el propio backtest que obtengo, ¿vale? Si la idea está basada en la ineficiencia categórica del mercado, ya puedes utilizar cualquier algoritmo que va a funcionar, ¿vale? Que va a funcionar tu idea. Pero los backtests hay que confiar a medias, ¿vale? A medias y más o menos de lado. De lo que sí partimos es de una serie de operaciones con unas características específicas. Y esto sí es importante, es decir, tenemos un muestreo.
tenemos unas características, ¿vale? Y sobre esa muestra podemos estimar si nos estamos desviando o vamos conforme a lo planificado, que también es importante, es decir, nos sirven de guía, nos sirven de mapa para poder entender lo que estamos operando, ¿vale? Pero, ¿conocemos lo que nos dicen nuestros backtests? Pues yo os digo que no, que mucha gente hace backtest, ve curvas perfectas, pero no se paran, ¿vale?, a estudiar lo que te está diciendo, los números que te arroja un backtest, porque realmente la mayoría de plataformas no lo analizan de la manera que a mí me gustaría o que yo analizo, ¿vale?, o que yo veo, ¿vale? Entonces, vamos a ver los datos que arroja nuestro portfolio, es decir, el portfolio inicial que hemos hecho anteriormente, y vamos a analizar un poco más y profundizar esa curva. Tú dices, oye, pues puede ser una curva mejor o peor, me la puedo creer o no, puedo querer operarla o no, pero realmente, estadísticamente, ¿qué nos está arrojando o qué datos nos aporta, ¿no? Pues mira, lo primero que debemos analizar es la distribución porcentual de ganancia o de pérdida, ¿vale? Obviamente todos los sistemas están acotados por abajo porque siempre tienen un stop o tienen una lógica de salida que hace que no pierdan hasta la camiseta, ¿vale? Entonces, fijaos que en los sistemas que he propuesto hay pérdidas de hasta un 20%, ¿vale? Pues sí, si tú operas en los mercados, pues te puedes amanecer con un hueco de un 20%. Y esto es el pan nuestro de toda la operativa, ¿vale? Y luego vemos, como hay una tímida operación por ahí de un 100%, que no sé qué será, a lo mejor era incluso un error del backtest, pero bueno, sí vemos que hay operaciones que superan un 10% y llegan incluso al 20%, y no es raro verlos a lo largo de toda la distribución, ¿vale? Bien, si cogemos los datos y los rebuscamos un poco más, en esto la plataforma Mi Broker, que yo también la empleo, y nos da estos datos de una manera también interesante, de una manera bastante buena. Bien, pues si analizamos la frecuencia relativa a las operaciones conforme a su ganancia o pérdida, pues vemos dónde están concentradas prácticamente el 80% de las operaciones. Están entre -3 y el 5%. Ahí es donde está el verdadero peso de la operativa. No está en las 10 veces que pierde un 15% o en las 15 veces que gana más de un 50%. Ahí no está el peso del sistema, ¿vale? Realmente toda la chicha del sistema está del -3 al 5, ¿vale? Sí, más o menos. O sea, del -7 hasta el 9, poniéndonos un poco puristas, ¿vale? Pero alrededor de ese centroide, es decir, de la banda de 0, es donde está el rendimiento de nuestro sistema. ¿Qué nos indica esto, Unai? Atrévete a decir qué nos indica esto. O alguien, algún paso. O sea, ¿qué deberemos hacer para extraer el máximo rendimiento a este sistema? Seguir llevar la curva de frecuencia a zona positiva. Claro, perfecto. Le has dado en el clavo. O sea, lo que tenemos que hacer es, si nosotros sabemos por dónde suele andar los trades de nuestro sistema, pues vamos a aproximarnos a ganar dinero en esa zona, ¿no? Ya está, vamos a tratar de ganar dinero en esa zona. Vamos a tratar de ganar dinero en esa zona y vamos a hacer las cosas bien. Bien, el proceso de construir operaciones, ¿vale? Entonces debemos buscar un sistema que gane lo máximo posible dentro de esa distribución. Entonces, yo os voy a proponer una gaviota, un seagull, ¿vale? Pero anchas Castilla. O sea, es decir, con todas las herramientas que os he dado, con las tips que os voy a dar luego, vamos a ver. Bueno, yo os voy a proponer una y vamos a ver qué ha pasado con esa propuesta, ¿vale? Entonces, en concreto, en JP Morgan vemos que el precio estando en 139,2, un 3% abajo serían 135,2 y un 5% arriba serían 146,6, ¿vale? Pues nosotros, si hacemos esta figura,
¿vale? Es decir, en vez de comprar la acción de JP Morgan cuando nos dé señal, decidimos hacer una gaviota. Si el precio está entre el break-even, que serían 135,89, que incluso es más abajo de lo que hemos puesto, o supera hasta 146, ganaríamos $100. ¿Cuántas veces ganaríamos $100? Pues muchas veces ganaríamos $100 menos comisiones. Venga, quítale de comisiones, $90. ¿Vale? Fijaos, o sea, lo que estamos haciendo, es decir, estamos analizando un sistema y estamos diciendo, oye, yo quiero ganar mucho, muchas veces, ¿vale? Ojo, cuando perdamos, vamos a perder $300, ¿vale? Pues oye, pues chicos, forma parte del juego, ¿vale? Recordad que no podemos eliminar el riesgo, lo único que podemos hacer es entender y manejarlo, ¿vale? Esa es la concepción correcta de esto. Y luego, si tenemos suerte, en toda la parte, a partir del 9%, podemos tener rendimientos espectaculares. Porque estoy convencido que alguna acción va a subir a 160 o va a pegar un pepinazo a algún dato y si estás delante del ordenador y ahí vas haciendo operaciones, pues en algún momento tienes que pillar 1.000 y pico dólares, perdonad, porque la acción suba más que proporcionalmente. ¿Vale? Con lo cual, lo que yo he hecho y lo que os he propuesto, incluso los materiales está el Excel en el que he hecho los cálculos, ¿vale? Es la transformación de esos trades como si fueran un seagull, una gaviota. Y pasaríamos de la equity original, que bueno, que ojo, que no era mala del todo, y que arrojaba estos datos, pues un beneficio de un net profit de 682.000, un profit factor de 1,32, un máximo de drawdown de 100.000, ¿vale? Que es alto, pues lo conseguimos hacer esto, ¿vale? Es decir, fijaos ya directamente lo que potenciamos nuestras ganancias. Por el mero hecho, claro, por el mero hecho de que cuando el sistema pierde un 3%, que pierde 4.391 veces, nosotros ya le ganamos dinero. Entonces, si tú a la pérdida de tu sistema o la pérdida normal de tu sistema le estás ganando dinero, fijaos cómo conviertes la curva. Fijaos cómo sube. ¿Vale? Luego he extraído estos datos y los he pasado a MSA, a Market System Analyzer, que sería otra de las plataformas que podría haber puesto al principio y se me ha olvidado. Les doy las gracias por su magnífico software, ¿vale? Y vemos que el net profit es 1.600.000, es decir, de ganar 600.000 estamos en más del doble. Fijaos que el máximo drawdown, que está prácticamente aquí abajo, son 68.000. Es decir, ganamos más del doble con mucho menos drawdown, es decir, con mucha menos, pues muchísimo menos dolor en nuestra cuenta, ¿vale? Y luego el profit factor ha aumentado a 1,75. Fijaos que lo tenemos abajo, ¿no? Entonces, las conclusiones que podríamos extraer es, 1, ganamos más, se gana más. 2, limitamos el riesgo por operación. Tú sabes lo que te vas a dejar en el caso de no ir bien, ¿vale? Cuando compras una acción, la acción se puede ir a cero. O te puede pillar el mercado en contra, famosas frases de, no, me pillo en contra y ya me he quedado la acción. Pues en este caso no, tú sabes cuánto puedes perder. Reducimos el capital necesario para operar. ¿Vale? De la primera curva a la segunda va a una diferencia de capital brutal para operar. También disminuimos la mayor racha de pérdidas o el drawdown más que proporcionalmente con respecto al beneficio. Y mejoramos el profit factor. Pensamientos finales, ¿vale? De la ponencia. El trade construction por sí solo no es la panacea. No os creáis que esto es la panacea, ¿vale? También se palma pasta. Pero tenemos que saber que hay hedge funds en los que la mitad del equipo, incluso más parte del equipo, se dedica, por un lado, a buscar señales y la otra mitad o más de la mitad se dedica a ver cómo tomar ese trade, ¿vale? O sea, hay de verdad strategists pensando
en las deltas, las vegas, las volatilidades para ver cómo sacarle el máximo dinero a la señal que te ha ofrecido tal sistema. ¿Vale? Esto se puede complicar hasta el infinito. Bien, no he querido meter la variable volatilidad en la toma de decisiones de nuestros trades, ¿vale? Es decir, donde he dicho que podríamos hacer un Seagull, podríamos haber vendido opciones, ¿vale? Habría sido dependiendo del umbral de volatilidad. Si consideramos que la volatilidad está cara, podría ser interesante venderla. Si consideramos que está barata, podría interesarnos comprarla, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas, esta variable sería determinante en vender o comprar en el mercado de opciones, ¿vale? Y la razón de hacerlo es, uno, por mantener sencilla y práctica la presentación y porque pienso hablar de la volatilidad más adelante, ¿vale? Por tanto, no tengáis miedo, construid vuestros trades, desafiad lo establecido y estoy seguro que venceréis. Muchísimas gracias Eduardo, a toda la organización de RoboTrader por darme la oportunidad de poder estar aquí, a todo el equipo de OQM por darme la magnífica, por vuestra amistad y por todo lo que habéis avanzado y todo el camino que nos habéis abierto, y por supuesto a la Universidad Politécnica por permitirnos tener estas charlas y hacer un entorno y un marco magnífico en el que poder crecer y en el que poder compartir. También tengo que dar las gracias a Roberto Marcos. Hemos echado muchísimo de menos este año tu ponencia y sin ti no hubiera sido posible. Y luego a Unai Caro, un trader joven con mogollón de ganas, con muchísima ilusión y con un potencial enorme. Y espero seguir desarrollando muchas cosas al lado tuyo y seguir experimentando mucho. Así que nada, pues muchísimas gracias. Os vuelvo a dejar el enlace de los materiales y dónde seguirme. Pues muchísimas gracias, chicos. Muy bien. O sea, preguntas que queráis hacerle a Jesús Gabriel. ¿Sí, puedo hacer alguna? Sí, adelante. Por supuesto, Bueno, Javier, adelante. Ante todo, dar la enhorabuena a Jesús. Ha sido una conferencia magistral, como siempre nos tiene acostumbrados. Javier, te pierdo un poco. Sí, que ante todo dar las gracias por la conferencia magistral que has dado. Es muy interesante. Yo quería, referente a, por ejemplo, la que has puesto de la JP Morgan, ¿vale? Sí. Ahí el precio que ponía de 139 es el precio que está dando el sistema de trading no basado en opciones, y sobre ese precio del sistema de trading es sobre el que aplica después la Eagle, o ese precio de 139,2 está basado sobre la opción. Me vengo a referir si estamos aplicando este sistema de opciones sobre un sistema de trading que nos está dando de entrada un precio sobre el cual comprar la acción. Te he entendido perfectamente. A ver, nosotros podemos hacer sistemas de trading basados en 1000 cosas, ¿no? Pero siempre nos va a dar un punto de entrada. Entonces, ese punto de entrada puede estar puesto al límite o en stop, es decir, oye, si hay un retroceso, captura el precio un 3% por debajo de la apertura, por ejemplo, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que tener un sistema en el que cuando la acción nos dé ese precio, nos dé la alerta, nos lance un mail y nos diga, oye, el precio, o estás delante, ¿vale? Y entonces tú en ese momento tienes que tomar la decisión de hacer un Seagull. Es decir, voy a poner la slide para que tengamos, para que veamos dónde estamos, ¿vale? Entonces, el precio en este momento, ¿vale? En este momento, el precio de entrada sería, imagínate, compra mañana la apertura de JP Morgan. Pues JP Morgan a la apertura está a 139,2. ¿Vale? Sí. Entonces, yo sobre esos datos calculo un 3% arriba y un 5% arriba y un 3% abajo, y genero, incluso hay herramientas, la propia TWS tiene herramientas en las que te propone trades, ¿vale? Esto que sería objeto de otras ponencias, te propone la construcción de trades. Te dice, mira, pues si compras esto y vendes esto, mira lo que sale, y te da los perfiles de riesgo, ¿vale? Y si le das al play, lo puedes operar directamente, ¿vale? Entonces, este proceso puede ser mecanizado. Pero bueno,
que lo que tienes que entender es que el precio de entrada serían 139. Nosotros queremos una estructura o queremos con opciones generar algo en lo que maximizar la distribución o la frecuencia relativa de nuestras operaciones, y yo he propuesto esto, ¿vale? He propuesto esto como una alternativa dentro de las muchas cosas que hemos visto hoy, ¿eh? También puede ser pues una call en el dinero, etcétera. Entonces, el pistoletazo de salida sería comprar en 139,2 y nosotros tenemos que maximizar eso, ¿vale? Vale, entonces, para entenderlo un poco, digamos que sobre un sistema de trading que puede ser ganador, el aplicarle después sobre el precio de entrada de ese sistema de trading un sistema de opciones, lo que hace es potenciar el beneficio, disminuir la volatilidad y bajar el drawdown. Perfecto, lo has captado perfectamente. Ese es el objetivo. Vale, ese es el objetivo, ¿vale? Entonces, de utilizar. Y no un sistema, o sea, no solamente un sistema, sino o sea, es decir, o sea, es pensar en la estrategia, ¿vale? De cómo hacerlo. Sí, continúa, perdón, me has hecho una pregunta. ¿Y habría? No, sí, habría alguna herramienta que sobre esos 3 precios de entrada que le aplico el Eagle, que me haga un backtest de todo ese sistema sobre opciones. No, en las plataformas de opciones, te lo voy a buscar a ver si encuentro. Espera, que te lo estoy buscando. Espera, a ver si... Porque claro, así es interesante comparar cómo me da la curva de equity el sistema de trading propiamente y cómo me la da potenciándolo con el sistema de opciones. Claro. Claro. Y comparar drawdown, y comparar volatilidades, y comparar la curva de frecuencia, la herramienta, etcétera. espera, voy a buscar la herramienta. Sería interesante, creo. ¿Cómo eran? Pero sí es verdad que abre un mundo de posibilidades, porque claro, ya podemos tener un sistema de trading mediocre que aplicándole lo que acaba de explicarnos, lo potencia. Esa era otra. Tú puedes, o sea, Es con esteroides, ¿no? Sí, Es como meterle esteroides a un sistema de completamente, trading mediocre. completamente. Option Trader, espera. Es que creo que la herramienta se llama Option Trader. Unai, ayúdame un poco. A ver si es esa. Que no, o sea, no os quiero vender Interactive Brokers, etcétera. Y todas las herramientas potentes incluyen lo que os voy a decir, ¿eh? Lo que quiero enseñaros es un poco. No sé, Portfolio Trader. Sí, claro, es que si estamos mirando todo desde un punto de vista cuantitativo, ¿cómo sé yo que un sistema de opciones me puede dar una ventaja estadística o no? Si no tengo herramientas para hacerle un backtest o... Claro, tú claro. directamente ya partes de un backtest que teóricamente no, que tiene que tener una esperanza matemática positiva. Sí, del ¿vale? sistema de trading. O sea, tú partes de... creo que se llama Option Trading Lab. A ver. Entonces tú partes ya directamente de una idea... Mira, aquí está. Tú partes directamente de una idea ganadora. ¿Vale? O sea, entonces tú tienes que partir eso de una esperanza matemática positiva, porque si no tienes una esperanza matemática positiva, pues directamente no deberías operar, ¿vale? Sí. Os enseño, esta es la herramienta que ofrece Interactive Brokers, ¿vale? En todas las plataformas, OptionView, me consta que la tiene, todas Net1 Explorer, ¿vale? Todas las plataformas avanzadas de opciones tienen esto. Entonces, aquí a la izquierda seleccionas, a ver si hay alguna foto que sea un poco mejor. Aquí a la izquierda seleccionas el activo, en este caso dicen Cisco, ¿vale? Y luego tú le dices Cisco will rise, o sea, va a subir un 5% en tal fecha, ¿vale? Entonces, o va a bajar, o va a estar en torno,
o la volatilidad se aproxima a, ¿vale? Entonces tú le das al play, le dices, oye, pum, ¿vale? Y te saca un conjunto de posibilidades optimizadas por sus primas, etcétera. Está bastante bien conseguido, ¿eh? Porque yo muchas veces lo uso, no, o sea, quizás no, pero que he aprendido cosas del optimizador, del análisis. O sea, he aprendido realmente bastante con ello, porque te propone a veces cosas que a ti no se te habrían ocurrido y son magníficas o brillantes o limitan el riesgo mucho, ¿no? Entonces te sale el conjunto de estrategias y tú luego las puedes ordenar por beneficio, máxima pérdida, y luego tiene una característica interesante que es el ratio. Entonces, hay veces que tiene un ratio muy alto en cuanto a relación de beneficio-pérdida. Y esas son las, sobre todo, a ver, a mí no me gusta que tenga pérdida ilimitada, obviamente, pero bueno, las opciones que tienen pérdida limitada y un ratio alto son magníficas. En esta o en cualquier plataforma. Entonces, tú las seleccionas y abajo puedes ver el perfil de riesgo de lo que te propone la plataforma. Y realmente a veces propone cosas muy interesantes. Ya os digo, y ya si quisieras, si vieras que fuera contigo, puedes coger y directamente puedes generar la orden y mandarlo, ¿no? al activo en concreto y decir, pues venga, para adelante. Entonces, esta herramienta o cualquier otra parecida nos puede ayudar en el proceso de toma de decisión del trade construction, ¿vale? Lo puede optimizar o mejorar, ¿vale? Os propongo, además la TWS es una plataforma que os la podéis descargar y podéis brujulear con ella. Os propongo utilizarla y os propongo verla, vamos. O sea, a mí, vamos, me parece muy interesante. Y yo he aprendido bastante con ella y de ella, de esta herramienta. Y de otras parecidas de otras plataformas. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Nacho, Jorge, Sebastián. No, muy interesante para bueno, tomarlo como activo más o eso, con esa filosofía de construir. Muchas gracias por la A sesión. ti, Nacho, muchas gracias a ti. Pues parece que no hay más preguntas. No sé. ¿Alguien quiere comentar algo más? Teotino, que estás por ahí. Bueno, yo voy a hacer otra por... Sí, vamos, Sí. el tiempo que haga falta y las preguntas. ¿Podría implementarse este tipo de estrategia en algún lenguaje de programación, por ejemplo, como Python, y ver las posibilidades en distintos, pues eso, en distintos, hacerle pruebas de Monte Carlo, etcétera, utilizando? ¿Has intentado probarlo en algún lenguaje como Sí, vale. Python, etcétera? Sí, a ver, en Ya que Python sé no. que eres Sí, bastante en ducho en Python, este tema, sí, en este a ver, lenguaje. en Python, a ver, obviamente, a ver, eso será, o sea, sería objeto de otras ponencias y de otras distintas ideas, ¿no? Entonces, se pueden extraer, y ya lo hemos hecho, incluso se pueden backtestear, se pueden hacer backtesting de opciones, ¿vale? ¿Es muy Exacto, complejo? esa era la idea. ¿Es muy complejo? Sí, porque son activos. O sea, date cuenta de un pequeño detalle. Voy rápido y a lo mejor os mareo, perdonad, pero voy a ir a la cadena de opciones, ¿vale? Al option chain. Siempre peleo los dos para que todo el mundo o sea, coja el inglés también, ¿vale? Y entonces, fíjate que cada uno de estos pequeños, o sea, cada strike es un activo y tiene lado call y lado put. Es decir, Sí. si tú dices, oye, el vencimiento del futuro del SP500 de marzo, ¿vale? Pues hay un activo. Pero el vencimiento de las opciones de marzo del SP500 tiene todos los strikes del SP500 y del lado call y del lado put. Entonces, imagínate, o sea, la que se lía ahí para poder escarbar en nada. O sea, es decir, hay
miles, claro, cada uno de estos pequeños activos tiene un bid y un ask. Tiene un bid y un ask, es decir, tiene volumen, tiene no sé qué, o sea, la complejidad de un backtesting de opciones es muy alta, muy, muy alta, ¿vale? Entonces, Claro, aunque yo la idea la enfocaría, por ejemplo, perdona, en sí, el sentido de que yo puedo reiterar con un bucle para que me dé aquellas griegas que son las más idóneas para un determinado strike. sí, Que sí, sí, delta, que vega, que teta son las más idóneas, totalmente, sin tener totalmente. sin tener que, bueno, pues ponerme a hacer cálculos matemáticos a mano, ¿no? Sino que me lo dé Sí, a través de... a ver, esto se puede hacer de una manera, de lo más sencillo a lo más complejo, eh, de lo más sencillo a lo más complejo, dependiendo pues dependiendo de tu grado de tecnicidad, ¿vale? Tú directamente a muchos brokers puedes conectar un Excel, puedes cargar las distintas griegas, no es muy complejo, no es muy difícil, lo acabo de decir. Escribidme por privado y os diré cómo, os orientaré cómo hacerlo, y ya puedes brujulear, ¿vale? Lo que acabo de decir ya puedes brujulearlo. Luego puedes representar esos spreads, es decir, la cantidad de spreads que he puesto yo, los puedes representar a lo largo del histórico y tratar de crear sistemas sobre ese conjunto de datos, ¿vale? Histórico. Es decir, puedes hacer un sistema de portfolio, que he hablado de ellos, que es un sistema sobre muchos activos, pues puedes coger, pues yo qué sé, todas las Iron Condor de Delta 05 de no sé qué, no sé cuándo, las coges a lo largo del histórico y te creas, porque eso cotiza, o sea, eso está cotiza, y te creas un sistema de trading sobre esa cotización que funcione en el mayor número posible de activos. Todo ese tipo de cosas yo las estoy viendo ahora mismo en el plano teórico. O sea, yo ahora mismo estoy en ese punto, ¿vale? Dicen por ahí, o dicen las malas lenguas, que hay backtesters de opciones. Es bastante complicado hacer un backtester de opciones o tener un buen backtester de opciones. Yo no lo he visto. Pero, bueno, las megas, como las megas dicen que hay megas, pues bueno, eh, lo que os propongo es eso, es decir, extraer los datos o comprar los datos, tratar de saber lo que quieres extraer de ellos, que es lo más importante, al loro lo que acabo de decir, y representarlo para poder extraerlo. Y luego hacer el conjunto de reglas para poder hacerlo. Os voy a poner un ejemplo práctico, claro, porque parece que estoy hablando en... voy a coger una diapositiva más blanca, por ejemplo esta. Entonces, imaginaos que el spread histórico se mueve en torno a esto, ¿vale? Este sería un spread que construyamos, este sería otro, que van de un punto a otro, ¿vale? Este sería otro. Y este, por ejemplo, por la acción yo qué sé, por la acción de la volatilidad, pues ese año pues, se movió muy poco, ¿vale? Entonces, ¿por qué muchas veces los spreads cuando los representas están acotados? Porque si tú haces ¿cómo se llama? Los que hemos visto que son los que hace mucha gente, un bull put o, ¿sabes? Un bull call, ¿vale? O sea, un bull put, un bull call o algo así, pues está acotado, claro, porque tiene el máximo y el mínimo, no puedes perder más de eso. Entonces, la representación del spread es esto, ¿vale? Entonces, dependiendo del tiempo, claro, al final, pues van disminuyendo, al final, pues se van a cero, etcétera, ¿no? Pero que suele ser algo parecido a esto. Entonces, los sistemas que se buscan o que yo os estoy dando muy bien de vistas, pues puede ser comprar aquí y vender aquí, o comprar aquí y vender por el centro, o sea, brujuleado un poco en esto, ¿vale? O sea, aquí os estoy ya contando, pues eso, muchas cosas interesantes. O sea, es decir, representad lo que veis, ved el spread, ver hasta qué punto se mueve. O sea, tener la lógica de dónde se mueve y decir, vale, pues yo soy un trader y lo que tengo que hacer es comprar barato y vender caro. O vender caro y comprar barato. ¿Vale? Y ya está. En base a esas ideas que son universales y buenas, representando lo que uno ve con las opciones, que es ya
la segunda derivada de esto, y que será objeto de siguientes ponencias, podemos soñar con hacer sistemas sobre opciones, que tienen su complejidad porque la colocación de órdenes es muy difícil, porque hay que colocar las órdenes en el bid y el ask, y hay que pelear y hay que hacer un mogollón de cosas para hacer que funcione, pero que teóricamente deberían dar un rendimiento positivo, ¿vale? Pero no es el objeto de esta ponencia, ¿eh? El objeto de esta ponencia es coger un sistema tradicional como este que hemos visto, ¿vale? Perdonad, lo voy a hacer rápido. O sea, coger la distribución, ver qué distribución tiene, potenciarla mediante el uso de opciones y tratar de, partiendo de una equity normal, obtener una equity extraordinaria. Ese es el objeto de hoy, ¿vale? La pregunta que tú me has dicho es ya de segundo o de tercero de opciones, ¿vale? Pero que bueno, que ha salido y la cuento. Vale, entonces esperamos el próximo RoboTrader para los sistemas de Próxima, volatilidad con opciones. próximo capítulo puede ser. Pues ojalá, ando en eso Bueno, ahora mismo. muy bien, gracias. Nada, a ti. ¿Alguna otra pregunta? Rob, Luis Alberto, Unai. Podéis ponerlo en el chat si no tenéis micro. A ver el chat. Ay, que tengo 14. Bien, Unai estaba aportando bastante. Sí, perdona, es Unai que debe ser que no tiene micro. Sí, aquí me ha contestado Martín. Bien, veo que aquí, joder, habéis intervenido un montón y. Vale, Unai aquí aporta, dice optionalpha.com, dentro de IB está Strategy Builder, Option Trader y Option Lab. El TradeStation, que es una de las herramientas comentadas, tiene bastante parte de opciones que no se ha destapado mucho y no se ha abierto mucho ese melón, que es súper interesante. Unai dice que puedes encontrar los históricos del Implied Volatility, ¿vale? Y luego, bueno, pues Luis Alberto me felicita y agradezco mucho la asistencia. Y nada, Valentín se despide por aquí. Y nada, yo creo que si no hay más preguntas, pues os doy un abrazo enorme y nos vemos el año que viene o cuando decidáis poneros en contacto conmigo. Y a Javier le veo mañana, si Dios quiere. Encantado. Muy bien. Pues sí, voy a despediros. Voy a cancelar la grabación.